los mataste? Ni se te ocurra decirle nada de esto a Diego. Karen me sacó del caso por mi relación contigo. Yo no tengo nada que ver con la muerte de Alfonso. El que quiera las armas va a tener que hacer el business conmigo. Daniel, ya no quiero que trabajes para mí y no insistas en lo contrario. Se te está comiendo el cerebro. Yo quiero que el hombre que esté conmigo crea en mí. Ya deja de pensar, León. Alguien nos saboteó. Querían fregarse a Altagracia y de paso me... A mí. Yo te voy a hacer sufrir el triple por hijo. Yo creo en ti mismo. Tú puedes confiar en mí. Siempre. Pero si todavía sientes algo de cariño por mí, por favor, no mates a la persona que amo. ¿Por qué aceptaste lo que eres ahora, Diego? ¿Por qué lo ocultaste todo este tiempo? Porque no lo sabía. Quise engañar a todos, pero también me estaba engañando a mí mismo. Entonces, ¿ya terminaste de nalguear a tu hijo? Llévenselo. Lléveselo. Oiga, ¿no me viste cara de niñera o qué? No, eso es pedo tuyo, Un par de horas nada más, Felina. Tengo que encargarme de lo otro. ¿Qué es lo otro? ¿Vas a matar a Lucho? Por favor, no lo hagas. Si quieres, me arrodillo ante... ¡Arriba! ¡Cállate! ¡No! Felina, ¿me vas a ayudar, sí o no? Está bien. No, por favor, todo fue idea mía. Él no tuvo nada que ver. Yo planeé todo esto. Fue idea mía. Te vas a quedar calladito en todo el camino o si no te voy a seguir dando, ¿viste? Dale, vámonos. Llévenselo de una vez. Llévenselo. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Qué le hiciste? ¿Te gusta? ¿Verdad? No vas a decir nada. ¿Cómo lo convenciste? Me drogaste para luego abusar de él, ¿verdad? No dices nada. ¡Hombre! ¡Hijo de... Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Mi amor, Karen lleva años pensando que se puede colgar una medalla sin me meter a la cárcel. Déjala que sueñe. Está crecida por su nuevo puesto. Ella piensa que ahora vas a atacar a Romelia Vega. Ay, Romelia ayudó a secuestrar a mi hija. Vendía los videos de los arcoíris y en lugar de investigarla a ella y arrestarla, Karen se preocupa por mí.
o tú la ves muy preocupada por Romelia? Es que aún no consigo pruebas contra Romelia, pero las voy a encontrar. Pero necesito que me dejes hacer mi trabajo, sin sorpresas. Como por ejemplo tu visita a Alfonso Cabral. ¿Sigues pensando que yo lo maté? Es que no se trata de lo que yo piense. Te lo digo en serio. O sea, no intentes nada contra Romelia Vega. Es la única pariente de los monkeys que no está muerta ni desaparecida. Si algo le pasa a todo el mundo va a pensar que fuiste tú. Pero ¿cómo que no se puede? No, usted no me puede decir eso. Mis sobrinas están muy ilusionadas con hacer su confirmación. Lo siento, señora Romelia, pero no puedo aceptar a sus sobrinas si no han concluido con su curso de preparación. Pero es que ya le dije que lo estaban haciendo en España. Simplemente me las tuve que regresar a México. Es que ya no les da tiempo para estar con el grupo que hace mañana la confirmación. Pues para mí y mis sobrinas sería muy importante que usted nos hiciera un huequito en ese grupo. Dios sabe que yo me he guiado bajo los preceptos de la iglesia y lo único que quiero es cumplir con mis obligaciones como católica y que mis sobrinas hagan su confirmación. Pues a mí se me hace muy injusto para los muchachos que sí completaron su curso de preparación. Fíjese que con todos los contactos que yo tengo, sobre todo con el de la constructora Navarrete, me hubiera gustado arreglarle su iglesia. Digo, tiene muchos desperfectos después del temblor, ¿no es cierto? Bueno, pues en este caso, y más tratándose de usted, yo creo que sí podríamos hacer una excepción. ¿Qué le parece? ¿Es en serio, padre? Es en serio. Pues muy bien, me gusta mucho la idea. Bien. Sí. Pues entonces, si quiere usted pasar para ver los requisitos y poder llevar a cabo esta ceremonia. Muy bien, me parece perfecto. Pase usted. Es usted un padre muy inteligente. Ah, ¿le parece? Sí, claro. Qué bueno. Sí, gracias. Mija, un poquito de gasolina para tu cabecita. Gracias, jefa. Pensé que estabas estudiando para eso de la policía. Pero no, ¿verdad? Ahí estás metida otra vez en eso del hacker. ¿Y ahora? ¿A quién estás espiando? Romelia Vega. Estaba terminando de revisar su correo electrónico a ver si tenía en algún archivo oculto videos de los arcoíris. ¿Y nada? Está limpia, pero estoy segura que esta vieja era la que hablaba con Lucho cuando me tenía secuestrada. Solo tengo que probarlo. ¿Y por qué no dejas que León haga eso? Porque le estoy echando la mano. No voy a descuidar mis estudios. El estado financiero refleja un importante deterioro de las finanzas de la empresa debido a la disminución de sus proyectos de construcción, bla, bla, bla. Todo esto es por la maldita huelga. Por el fracaso del edificio inteligente. Por eso estamos en huelga. ¿Qué opciones hay para rescatar la constructora? Ninguna. Todos los clientes se echaron para atrás. No tenemos solvencia para hacer frente a nuestras deudas. Puedes pedirle a tus acreedores que reestructuren las deudas. O que haya una condonación para evitar caer en suspensión de pagos. Esos, lo único que quieren es su dinero. Ya vale madres, Alejandra. Vale madres. La única opción que me queda es declararnos en quiebra y rematar la empresa en un concurso mercantil. Braulio. Entiendo que me eches la culpa de todo esto. Que solo veas lo que te duele, lo que te ofende. ¿Quién
te dio permiso para hablar, hijo? ¿Hable o no? ¿Me vas a matar, no? ¿Así piensas que se va a olvidar tu hijo por lo que siente por mí? ¡Cállate, hijo de... Dame una razón para que no te vuele la cabeza ahora mismo. Una nada más. Si me matas, Diego no te lo va a perdonar. Y eso te dolería mucho, Braulio. Si no, ya me hubieras disparado. Y si no te basta esa razón, odio a Altagracia. Igual o más que tú. Yo puedo ayudarte. Yo a ti no te necesito para eso. ¿Ah, no? No. ¿Y por qué no has podido tú solito? No puedes, ¿verdad? ¿Qué? ¿Hay algo en ella que te lo impide? Yo puedo encargarme de ella. Ponme a prueba. No te voy a fallar. Felina saboteó mi proyecto y sin querer me hizo un favor. Me puso de rodillas a Navarrete. Ay, Roldán, en cuanto anunciamos que la empresa está en quiebra y salga a remate, la va a comprar por 3 pesos. Altagracia, Real Construcciones está lista para realizar la compra en el momento que tú lo decidas. Nada más no se te olvide que también está a nombre de Regina. Sí. Así que... Sí, eso ya lo sé, pero... Magdalena, abre por favor. Necesitamos que esté involucrada al 100%. Sí. Es la única manera de poder hacer la negociación. Y últimamente la veo como muy desentendida, como... No sé, rara, ¿no? Sí, yo también estoy preocupada por ella. ¿Sabes algo? Pues no, pero mira, a mí no me preocupa que esté dentro o fuera de la empresa, pero que ella esté bien. Cisco. Señora, perdón que la interrumpa. Roldán, manténme informada cómo avanza la huelga y todo lo demás. Cuenta con ello, Altagracia, gracias. Los documentos bien, ¿verdad? Todo bien. Perfecto. No pasa nada. ¿Cómo le va, Cisco? ¿Bien? Bien, licenciado. Gracias. Con permiso. Estamos en contacto. Hasta luego. ¿Qué averiguaste de Romelia? Ahorita es mucho más fácil seguirlos porque ya solo tiene un guarura que le puso Navarrete. Bueno, pero sus rutinas, ¿cuáles son? Pues se la pasa la mayor parte del tiempo metida en la casa de Navarrete. No, pero eso no me sirve. Tengo que abordarla en otro lugar. Mañana sus sobrinas van a hacer su confirmación en una iglesia que ya tengo localizada. No puede ser que no encontré nada de Romelia Vega. No puede estar limpia. Lo que no puede ser es que sigas hackeando a la gente. Si te descubren en eso, nunca vas a entrar a la policía. Ya sé, León, pero no podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que encontrar un video de los arcoíris, aunque sea uno. Mira, yo no creo que Romelia Vega guarde evidencias en su correo electrónico, ni en sus redes. Tampoco creo que tenga información en línea. ¿Por qué no? No sé, me da la impresión de que es una mujer de estas chapada a la antigua. Bueno, puede que guarde las copias de los videos en su casa, ¿no? En físico, como una USB o un DVD. Yo había solicitado una orden de registro para revisar la casa de Romelia, pero fue cuando Vidal estaba acá, ¿no? Ahora que Karen está al frente, la voy a volver a pedir. ¿Y si no te la dan? Pues al menos lo intento. Bueno, tengo una propuesta mejor. ¿Por qué no vamos tú y yo a la casa de Romelia? Investigamos por nuestra propia cuenta. A ver, si entramos ahora y encontramos videos o lo que sea, no nos va a servir de evidencia. ¿Por qué? Porque nos metimos a una casa sin una orden. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar a ver qué pasa y ya? Pues si te interesa integrarte en la academia, sí. De ahora en adelante vamos a hacer las cosas como se deben, Noelia. Al resto me encargo yo. Llevas muchas horas sin comer. No quiero comer. Quiero irme de aquí. Mis hombres están allá afuera y vos no vas a ir a ninguna parte, Diego. ¿No te das cuenta que Braulio puede matar a Lucho? Eso sería poco. ¿Cómo vos puedes andar con semejante chucha? Todo lo que dicen de Lucho es mentira.
Si fuera tan inocente, no habría matado a sus hombres en el galpón. Porque estoy segura que fue su idea lo del asalto. No. Él no quería ir. Yo lo convencí de que... Ya, hombre, ya. Para de estar mintiendo por él. Tú nunca te hubieras atrevido a hacer remate asalto. O sea, te está usando. Te enamoró para que le ayudes a salir del fango en que está metido. Diego, escúchame, ¿sí? Aléjate de ellos dos antes de que termines pareciéndote a ellos. Lucho, no lo vas a tocar frente a mí. Quieto. ¿Por qué sigue vivo? Felina, tú tienes un hijo. Y estoy seguro de que harías cualquier cosa por él. Así que estoy seguro de que me vas a entender. ¿Entender qué? Asaltar el galpón es la peor estupidez que has hecho en tu vida, hijo. Pero tengo que reconocerte algo. Tuviste mucho a meterte ahí. ¿Y eso qué significa? Significa que Diego regresa al negocio.